Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero seguirles dando más generalidades y herramientas para trabajar con los array o los arreglos de NumPy. Entonces les voy a mostrar en esta ocasión, pues, cómo podemos saber cuánto espacio de memoria un arreglo en NumPy nos va a requerir. Entonces, ¿cómo lo podemos cuantificar? De acuerdo al tipo de componentes que tenga el array, el tipo de componentes que hayamos definido para él. Entonces, bueno, pues, eso sería como el tema de tipos de datos en un array de NumPy. Entonces, esos tipos de datos, pues en los arrays de NumPy, pues ellos contienen valores de un solo tipo, por lo que es importante tener conocimiento de esos tipos y sus limitaciones. En NumPy, los elementos de un array por defecto son floats de 64 bits, es decir, cada float ocupa 8 bytes en memoria. Si recordemos la equivalencia entre 8 bits equivale a un byte, por lo tanto 64 bits equivale a 8 bytes de memoria. Y miremos qué función nos permite establecer para cada tipo de datos en el arreglo eh, esa, esa cantidad de memoria total que el arreglo requiere. Entonces, creemos, por ejemplo, en este caso, bueno, creemos uno sencillito, un arreglo con, empezamos pues con importar a NumPy, entonces import NumPy as np, vamos a trabajar con el seudónimo, creamos un arreglo, a igual a np.array, y que ese arreglo pues sea un vector de componentes 4, 5 y 6. Y miremos entonces, eh, aquí ya nos quedó creado y ahora con la función size, nosotros podemos saber el tamaño del array. Entonces decimos, bueno, pues a.size, este atributo nos dice que él tiene 3 componentes y con a.itemSize podemos saber si en este caso que lo definí que eran enteros, pues cada uno de esos enteros, cuánta memoria requiere. Bueno, pues eso también es un atributo y nos dice que requiere 4 bytes de memoria. Entonces es porque son enteros. En el caso de que yo lo hubiera definido el arreglo como dtypes, igual floats. Bueno, él por defecto, si yo no le digo nada, me lo crea como float. Es decir, que considera las entradas como de tipo flotante. Entonces, bueno, pongámosle que sea tipo int. Entonces, en el caso de que sea int, pues seguirá teniendo 3 componentes y tendrá una medida en, en bytes para cada componente de 4. Pues hallemos para floats. Entonces, para floats, para tipo floats, bueno, pues él no lo va, seguirá teniendo 3 componentes y el item size será ya de 8. Es decir, que los datos de tipo float o de tipo flotante son datos con el que ganamos mayor precisión al describir una medida, pero ese ganar precisión nos implica mayor utilización de memoria. Entonces, miren que cada ítem, cada componente de este arreglo va a requerir 8 bytes. Como hay 3 componentes en total, si multiplico a.size, lo multiplico por a.itemSize, voy a saber cuánto
cuánto es el requerimiento de memoria que, que este, que este arreglo tiene, en este caso 24 bytes. En realidad es muy pequeño, pero uno poder saber pues o cuantificarlo y que eso va a depender del tipo de dato que yo tenga. Entonces, en este caso mostré con INT y con tipo float. Entonces, así ves que cuando declaras el arreglo como en los que los datos que guardes sea de tipo INT o de tipo entero, pues ya no tienes tanta precisión para medir, pero ganas en economía, en economía, en la utilización de memoria del computador. Entonces, lo vamos a repasar, hagámoslo con un arreglo B. Es un arreglo B que sea una matriz. Entonces, np.array, array, aquí array, array, y una matriz que acuérdate que es una lista de listas. Entonces, aquí vamos a poner una lista con dos listas. Las listas interiores van a ser las filas de la matriz. La primera fila va a tener al 1 y al 2, y la segunda fila al 3 y al 4. Y anoten que por defecto, si usted definió los datos así, 1, 2, 3 y 4, pues él los va a asumir como enteros. Eso es lo que hace Python. Pues, al decirme, bueno, ¿y de qué tipo es una de las componentes de esta matriz? La componente 0,0. 0,0. Bueno, ya va a ser de tipo numpy entero. De numpy entero int32. O sea que él lo asume de una, pero miren que si yo le cambio a punto cero a la primera componente, él ya va a asumir que toda la matriz es tipo float. Entonces miren que ya el de type me cambia y dice, bueno, entonces ya la primera componente es tipo float 64, pero todas las demás también. Es decir que si le tomo la segunda, la primera fila, también es float 64. O si tomo de la segunda fila la primera columna, me da también float 64. Y ya la de la segunda fila, segunda columna, me entrega que también float 64. Así uno corrobora porque es que en realidad los arreglos de NumPy, los datos tienen que ser todos los del arreglo del mismo tipo. Entonces, si usted considera que uno es tipo float dentro del arreglo, él considerará que todos son tipo float. Float 64. Y ahora, entonces, ¿cuántas componentes tiene B? Entonces, con el atributo .size. Y dice 4, matriz de 2 por 2. Y ¿cuántos bytes ocupa cada una de las entradas de ese arreglo? B.itemSize. ItemSize, itemSize, aquí. Y ya dice, cada uno ocupa 8, por lo tanto, el arreglo total requiere de 32 bytes. Es decir, el producto del tamaño total de .size por la cantidad de memoria de cada una de las componentes. Item size. Aquí queda. Y es a 32. Entonces así ya podemos, entendemos de que efectivamente, a diferencia de las listas de Python, los arreglos de NumPy, todos todos los que la componen tienen que ser de una misma naturaleza. Entonces, si todos son INT, si uno es INT, todos son INT, de tipo INT o tipo entero. O si uno es tipo float, todos los demás son tipo float. En cambio, en una lista podemos tener unos de tipo float, unos de tipo entero. Te voy a mostrar. Pues si yo tengo una lista, lo creamos y ponemos uno de tipo entero, el 1. Uno de tipo flotante, el 2.5.
uno de tipo flotante, np.pi, np.pi, el número pi. Uno de tipo booleano, true, true. Y miremos, entonces tengo la lista. Ahora miremos que todos tienen diferente tipo. Entonces decimos, bueno, podemos hacer lo que lo recorre y nos muestre cada uno. Bueno, entonces para L en lista, vamos a recorrerla toda con un ciclo para, en lista, pues imprímame el type, el tipo de cada uno de los elementos de la lista. Entonces, list el tipo de L. Sí, porque L se va moviendo por la lista, entonces va primero a tomar el 1, luego al 2.5, luego al número pi, luego al número true. Entonces, imprime el tipo de cada uno de los L. Y ya con eso imprime que el primero es int, el segundo es float, el tercero es float y el último es booleano. Entonces, miren que ya, como es que una lista tiene elementos, en este caso de 3 tipos diferentes. Entonces, es una diferencia crucial entre las listas de Python y los arreglos de NumPy, que los arreglos de NumPy tienen que ser datos de una misma naturaleza, mientras que las listas pueden ser de naturaleza diferente. Muchas gracias.